El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Aunque representa apenas el 2% del peso corporal, consume cerca del 20% del oxígeno y de la energía que necesita nuestro organismo. En él se encuentran aproximadamente 86.000 millones de neuronas, células especializadas que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. Gracias a ellas podemos pensar, recordar, hablar, experimentar emociones e incluso movernos. Durante muchos años se creía que cualquier daño importante en el cerebro hacía imposible llevar una vida normal. Sin embargo, un caso clínico estudiado por especialistas desafió esa idea y abrió nuevas preguntas sobre la capacidad de adaptación sobre el sistema nervioso. Hoy conoceremos la historia de un hombre cuyo cerebro estaba severamente comprimido por una enfermedad llamada hidrocefalia crónica. Hola cariño, ¿dormiste bien? No mucho por el hecho de que me duele bastante la cabeza. Llevas meses diciéndome lo mismo. Ya no te puedo seguir dando medicamentos. Prométeme que vas a ir al doctor. Está bien, lo prometo. Está bien, corazón. Ya me voy. A simple vista, John llevaba una vida completamente normal. Trabajaba todos los días, tenía una familia, conversaba con sus amigos, conducía. Nadie se imaginaba que dentro de su cabeza estaba ocurriendo algo extraordinario. ¿Todo bien, John? Sí, solo que últimamente he tenido como que dolores de cabeza. No me siento tan bien. ¡John! ¡Llamen a una ambulancia! Paciente de 44 años masculino, presenta dolor de cabeza fuerte y pérdida del conocimiento. Necesitamos una tomografía cerebral inmediatamente. Esto no puede ser. Gran parte del espacio dentro del cráneo está ocupado por un líquido. El tejido cerebral aparece extremadamente comprimido. Entonces, ¿cómo sigue con vida? Lo que observaron los médicos correspondía a una enfermedad llamada hidrocefalia crónica. La hidrocefalia ocurre cuando el líquido cefalorraquídeo, encargado de proteger el cerebro y transportar nutrientes, se acumula el exceso de los dendrículos cerebrales. Formalmente, este líquido circula y luego es absorbido por el organismo. Pero cuando ese proceso falla, comienza a acumularse, o lentando la presión del cráneo, y la mayoría de los casos, si no se trata a tiempo, puede causar lesiones cerebrales graves e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, este caso era diferente. La enfermedad había progresado tan lentamente durante muchos años que el cerebro tuvo tiempo para adaptarse. No esperaba encontrar algo así. Necesitamos llamar al servicio de neurología inmediatamente. Interesante. Observan los ventrículos cerebrales. Están completamente dilatados. Eso significa que durante años el líquido cefalorraquídeo fue ocupando cada vez más espacio dentro del cráneo. Doctor, entonces, ¿eso significa que el paciente no tiene cerebro? Ese es el error que muchas personas cometen cuando conocen este caso. Su cerebro no desapareció. Lo que ocurrió fue que el tejido cerebral quedó comprimido en las paredes internas debido al exceso de líquido. Aunque parecía muy reducido en las imágenes, seguía existiendo y continuaba funcionando. La hidrocefalia es una enfermedad neurológica que puede presentarse desde el nacimiento o desarrollarse durante la vida. Se produce cuando el líquido encefalorraquídeo no puede circular o absorberse correctamente.
Como consecuencia, el líquido se acumula dentro de los ventrículos del cerebro, aumentando así la presión intracraneal. En la mayoría de los pacientes, esa presión ocasiona dolores de cabeza intensos, problemas de visión, alteraciones del equilibrio, dificultades para poder caminar y, si no se trata, hay daños neurológicos permanentes. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, como el de John, la enfermedad avanza tan lentamente que el cerebro tiene tiempo ya para adaptarse a esos cambios. Imaginemos que el cerebro es una esponja. Si poco a poco lo comienzas a presionar, cambiará de forma. Eso fue lo que exactamente ocurrió. Durante muchos años, el líquido ejerció presión sobre el tejido cerebral. El cerebro se comprimió, pero siguió realizando muchas de sus funciones. Lo extraordinario es que el paciente continuó llevando una vida relativamente normal. Ahora, este tipo de casos son extremadamente raros. Por esa razón, despertaron el interés de médicos y científicos de todo el mundo. Uno de los casos más conocidos fue publicado en la revista Médica en 2007. En él, se podía describir a un hombre con hidrocefalia severa, que a pesar de la gran compresión de su cerebro, mantenía lo que era una vida funcional y un coeficiente intelectual ligeramente inferior al promedio. Cuando escuchamos este caso, muchas personas piensan que el cerebro solamente sirve para pensar, pero la realidad es mucho más compleja. El cerebro es el centro de control de todos nuestros organismos. Gracias a él podemos recordar experiencias, comprender un idioma, resolver problemas, controlar nuestras emociones y reconocer rostros para tomar decisiones. Por eso resulta tan sorprendente que este paciente conservara muchas de sus capacidades a pesar de la compresión que había sufrido su cerebro durante tantos años. Después de analizar el caso de John, una pregunta comenzó a surgir entre médicos y científicos. ¿Cómo era posible de que una persona con un cerebro tan comprimido podría o pudiera seguir hablando y caminando y llevando una vida relativamente normal? La respuesta se encuentra en que una de las capacidades más sorprendentes del sistema nervioso es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es especialmente importante durante la infancia, cuando el cerebro aún está en desarrollo. Sin embargo, los estudios demuestran que esta capacidad también existe en los adultos, aunque en menor medida. Gracias a ello, muchas personas pueden recuperar habilidades después de un accidente cerebrovascular, un traumatismo o una cirugía cerebral mediante programas de rehabilitación. No, eso es uno de los mitos más difundidos y no tiene respaldo científico. Las técnicas modernas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, muestran que prácticamente todas las regiones del cerebro tienen actividad, aunque no todos trabajen al mismo tiempo. Tras realizar todos los estudios necesarios, los médicos confirmaron de que John padecía hidrocefalia crónica de larga evolución. Aunque el diagnóstico parecía alarmante, comprendieron que la enfermedad había avanzado lentamente durante muchos años. Esta progresión gradual permitió de que su cerebro se adaptara poco a poco a la presión ejercida por el líquido encefalorraquídeo. John, ya conocemos la causa de sus dolores de cabeza. Tiene una enfermedad llamada hidrocefalia. En su caso, el líquido que protege al cerebro se acumuló durante muchos años y comprimió los tejidos cerebrales. ¿Entonces mi cerebro está dañado, doctor? Parte de sus funciones se han visto afectadas, pero su cerebro ha logrado adaptarse de una forma extraordinaria. Aún así, necesitaremos hacer un seguimiento constante e identificar el tratamiento más adecuado para evitar nuevas complicaciones. Nunca imaginé que algo así podría estar pasando dentro de mi cabeza. En muchos pacientes con hidrocefalia, el tratamiento consiste en colocar una válvula, también conocida como shunt. Este dispositivo permite desviar lo que es el exceso de líquido hacia otra parte del cuerpo, donde también puede ser absorbido de forma segura. En otros casos, dependiendo de la causa y de las características del paciente, los neurocirujanos pueden realizar una ventriculoscopía endoscópica, una cirugía que crea una nueva vía para que así el líquido encefalorraquídeo vuelva a circular correctamente. El tratamiento siempre depende de la evaluación médica.
y no todos los pacientes requieren el mismo procedimiento. Lo verdaderamente extraordinario de este caso no fue que el paciente viviera sin cerebro. Lo extraordinario fue comprobar hasta dónde puede llegar la capacidad de adaptación del sistema nervioso cuando una enfermedad evoluciona mentalmente. Este tipo de casos nos ayuda a comprender mejor cómo funciona el cerebro y cómo podemos desarrollar nuevas estrategias para tratar enfermedades neurológicas. Cuando escuchamos la frase "una persona vivió sin cerebro", es fácil pensar que se trata de un milagro o de un misterio imposible de explicar. Pero la ciencia nos muestra una realidad diferente. John nunca estuvo sin cerebro. Lo que ocurrió fue que una enfermedad llamada hidrocefalia comprimió lentamente su tejido cerebral durante años. Gracias a la extraordinaria capacidad de adaptación del sistema nervioso, pudo mantener muchas de sus funciones y mantener una vida relativamente normal. Este caso nos recuerda que el cerebro no solo es el órgano que nos controla el cuerpo, sino que también es el lugar donde nacen nuestros pensamientos, recuerdos, emociones y nuestra identidad. Comprender cómo funciona es uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna, y aunque dan muchas preguntas por responder, una cosa es segura: el cerebro sigue siendo el órgano más extraordinario y complejo del cuerpo humano.